Una sociedad rica siempre es rica energéticamente. Así es. No hay sociedad rica que sea energéticamente pobre. Eso nunca da esa ecuación. Guajira empieza a soplar a las 5 de la mañana y ese ventilador se apaga a las 11 de la noche. Es súper firme, casi que como una central hidroeléctrica. Casi. Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Yo les voy a confesar algo, he estado feliz porque en cada capítulo no solo conocemos a alguien increíble, sino que aprendemos muchas cosas. Tuvimos al presidente Uribe, tuvimos al doctor José Manuel Restrepo, a Daniel Briceño y hoy tengo a alguien por quien siento una profunda admiración como antioqueña, como colombiana, una persona que está en el mundo corporativo, empresarial, pero más que eso, es un gran referente de lo que debería ser el sector energético en Colombia. Les hablo del doctor Ricardo Sierra de Celsia. Doctor Ricardo, para mí es un honor tenerlo en este nuevo capítulo. Muchas gracias por aceptar la invitación y yo le confesaba fuera de cámara que le he robado muchas cosas porque cuando tengo el privilegio de escucharlo siempre aprendo algo nuevo que después se vuelve como un mantra, pero le doy el crédito. Qué bueno, doctora Paula. No, yo feliz de estar aquí, de estar en tu podcast. También la admiración es mutua, es recíproca. Te sigo mucho, me encantan tus ideas, tu forma de pensar, así que estoy feliz acá para que hablemos un poquitico de kilovatios. Qué Ay, rico. sí, qué rico. Doc, yo quisiera que empezáramos este podcast contándole un poquito usted de su vida. Usted es un paisa buceador, pero en todo a mí me impresionaba un poco estudiando su hoja de vida por el rol empresarial, pero era bien particular porque todo en usted termina en algo que va mucho más allá de. Entonces, veía lo de las empresas y todo lo que hacía por sostenibilidad, por un montón de cosas, que buceaba, pero entonces los programas para limpiar playa, no sé qué. O sea, siempre hay más. Contémosle un poquito de esa historia aquí en Medellín, de lo que ha hecho ese paso por las empresas y ahora la dirección de esa gran empresa que es Celsia. Maravilloso, Paola. Bueno, no, te cuento, yo creo que como buen paisa me gusta trabajar, me gusta estudiar. Llevo trabajando en el grupo empresarial antioqueño, que ya un poquitico separadas las dos cabezas, pero llevo trabajando más de 30 años en este grupo. He pasado por diferentes fases, desde la fase, digamos, financiera, fui banquero de inversión muchos años, de ahí pasé a trabajar en Cementos Argos otra época larga, unas experiencias maravillosas, unos jefes maravillosos, y estuve después en Grupo Argos como líder financiero, y hace 10 años tengo la oportunidad de estar vendiendo kilovatios. Y me ha fascinado este rol, he podido aprender muchísimo y también se siente uno muy contento de estar aportándole a la sociedad. Entonces, ahí tocando varios temitas, yo creo que no hay nada más bonito que uno estar en posiciones que le permitan a uno ir más allá. Entonces, te voy a contar una historia muy linda. Hace unos años, recién llegado yo a Celsia, en el Valle del Cauca, donde atendemos más de 500.000 hogares, cayó el fenómeno del Niño, del 2015 al 2016, y hubo sequía. Los pobres municipios donde nosotros tenemos nuestros clientes tenían pico y placa de agua, pero pues iba un carro tanque 1 o 2 veces a la semana, 90% de los municipios. Entonces decidimos montar un programa que era una siembra voluntaria de árboles nativos en esos acueductos municipales, veredales, y hoy ya llevamos más de 18 millones de árboles sembrados. Cuando queríamos sembrar era hasta 10 millones. Y eso ha sido un programa lindísimo de conservación. Entonces, pero eso, gracias a Dios, es porque he estado con o juntas directivas o equipos, colegas y amigos con los que trabajo, que nos apoyamos, entendemos y montamos este tipo de ideas. Entonces, qué rico que te guste, porque de verdad que no es fácil hacerlas, pero qué importante que se puedan hacer. Sí, además, finalmente el impacto a veces no es tan inmediato, pero es un impacto gigantesco en el mediano y el largo plazo. Ese tema de cuidar cuencas, de cuidar las fuentes hídricas, es que nadie imagina lo que es el tema del agua. Es impresionante. Y la biodiversidad. Sí. Entonces, mira, este programa empezó en Antioquia, en el Valle del Cauca, con un apoyo muy grande de la CBC, también allá de la entidad ambiental. Y
con la Fundación Grupo Argos empezamos a complementar ideas y esfuerzos. Y la Fundación Grupo Argos montó un programa que se llama Sembrando Futuro. ¿Cómo te parece esto, Paola? Es un programa en donde los dueños de las tierras, las comunidades, se vinculan. Ponen las tierras en donde ellos dicen, miren, a mí me gustaría que esto fuera un bosque de conservación. Y la Fundación Grupo Argos articula a diferentes actores. Y lo más bonito es que esos bosques de conservación están generando bonos de CO2. Ya está integrado el inversionista, la comunidad y quién nos compra los bonos para que eso sea una cosa circular en donde esos propietarios, esos campesinos, esas comunidades van a poder vivir de la conservación. Entonces, son ese tipo de cosas que se hacen, muchas veces son muy silenciosas, pero nada más bonito que proteger el agua y la biodiversidad, que es un activo valiosísimo de este país. Sí, además yo recuerdo que parte del debate cuando surgió Familias Guardabosques era pensando un poco en eso, pero lo bonito ahora con los bonos es que eso le da real sostenibilidad al programa. Exactamente. Porque no puede ser siempre el Estado, es difícil para el Estado estar pagando por la conservación, pero se empieza a generar un ciclo económico fundamental cuando además vendiendo los bonos te aseguras el ingreso y la sostenibilidad. Así es, y adivina quién está poniendo eso, no son entidades colombianas, podrán usarlos para pagar sus impuestos de carbono, sí, pero básicamente son inversionistas globales los que están trayendo esa plática para invertirla en Colombia. Eso es una belleza, Doc, y ahora yo quiero que nos metamos en un tema bien importante que es el tema energético. En un momento crucial donde la demanda está creciendo más que la oferta, donde estamos viendo fragilidad institucional, una institucionalidad que se construyó a partir de los años 90 y que nos ha permitido estar por 30 años sin apagones. Y aquí yo quiero que hagamos como un paso a paso. Primero, tenemos que recordarle a los ciudadanos que en los años 90 vivimos un apagón. Hoy el Banco de Bogotá dice que si volvemos a tener apagón cada hora cuesta como 200.000 millones de pesos. Imagínate. Eso es muy grave. Pero vamos paso a paso. Primero, Colombia, hoy hay un debate sobre el tema de transición. ¿La matriz energética en Colombia es limpia o no? ¿Qué tanto hemos avanzado en transición? ¿Cómo es importante lograr como diversificar la matriz? Empecemos contándole un poquito eso a las personas que nos están viendo. Maravilloso. Creo que tenemos tema, como decimos, sí, Paola. Yo creo que hay que contarle a la gente la matriz energética colombiana para la producción de electricidad es de las más limpias del mundo, top 5. Hay gente que dice somos el cuarto, somos el quinto, dependiendo como del tipo de ranking. Pero somos súper, o sea, todos los países del mundo se sueñan una matriz como la nuestra. Una matriz con agua, con sol, ojalá que con viento, pero que también se complemente y asegura la disponibilidad de los kilovatios 24 horas con gas natural, con carbón. O sea, no hay que demonizar ninguna fuente. Eso es una matriz, se complementan todas. Y Colombia hoy es de las más limpias del mundo. Todos se sueñan ser como nosotros. Sí, como el 70% es energía limpia. Limpia, 70-80%. Sí. Incluso cuando hemos tenido años como este, que son tan lluviosos, el componente termina siendo más hacia el 80%, pasando del 80%. Sí. Ahí yo quiero que le expliquemos algo a los ciudadanos. Y es el agua, la energía que producimos en hidroeléctricas, en PCHs, es mucha energía en firme. La eólica y solar, que son muy importantes y son complementarias, no nos otorgan tanta energía en firme. Expliquémosle un poco a los ciudadanos porque a veces no entendemos y yo siempre les pongo el apagón de España un poco simplificando para explicar. Buenísimo. Pero sería bonito que la gente entendiera qué quiere decir energía en firme y para que empiecen a dimensionar un poco y los vamos metiendo en ese tema energético. No, es maravilloso. Las hidros tienen en Colombia una ventaja muy grande, es que muchas de ellas tienen embalse, las grandes centrales, los hidroituangos maravillosos, los guatapés, ¿no es cierto?, los prados, los chibor, los salvajinas, todos tienen unos embalses maravillosos. Eso, hagan de cuenta, es una gran batería.
Entonces, esa energía está guardada y almacenada y la podemos usar 24 horas, 7 días. En cualquier momento se puede usar. Cuando hay veranos muy fuertes, ¿qué tenemos que usar? Térmicas, porque no tenemos, o sea que nos acabó la batería. Entonces, tenemos que prender el gas, tenemos que prender el carbón. Entonces, esto es como para dar un concepto. ¿Qué le pasa al sol y al viento? Son mucho más inestables, más intermitentes, como se les dice, con unas consideraciones, Paola, muy bonitas. Primero, el viento de Colombia. El viento de Colombia está en la costa norte, offshore y onshore. Offshore es muy costoso, es demasiado costoso. Por eso creo que no está saliendo bien las licitaciones de granjas offshore, pero adentro tenemos un sitio espectacular que es Guajira. Guajira empieza a soplar a las 5 de la mañana y ese ventilador se apaga a las 11 de la noche. Es súper firme, casi que como una central hidroeléctrica, casi. Entonces, son unos recursos que tiene este país fantásticos y que no hemos podido desarrollar por múltiples razones. Seguramente ahorita hablaremos un poco de eso, pero esa es la diferencia. Pero te voy a dar un datico, Paola, que yo creo que es muy importante. La energía solar está creciendo aceleradamente, es una revolución. O sea, lo que se está instalando en Colombia y en el mundo es espectacular. Es que el costo ha caído un 99% en 20 años. Entonces es competitivo y están entrando las baterías. Que era lo que faltaba. Que lo que nos faltaba. Porque teníamos ahí la generación, pero el almacenamiento. Exactamente, sí. Y llegó ya. Son unos contenedores muy fáciles de instalar, modulares, a muy buen precio ya. Por ejemplo, en Celsia estamos instalando prácticamente todas las granjas solares nuevas, vienen acopladas con baterías para mejorar su firmeza y nos permite hacer granjas más grandes y poder entregar energía en las horas de la mañana y en las horas de la noche, en los picos de Colombia. Entonces, viene eso, lento, pero viene. Que eso es muy importante. Les explicamos un poquito cuando hablábamos de los offshore, son costa afuera. Costa afuera, que es perfecto. Porque sí. A veces los ciudadanos, sí, uno se cree que no, se acostumbra a los términos y a veces no. Ese es un tema importante. Tenemos una matriz energética limpia. Hace más o menos unos 20 años que se inauguró el primer parque eólico en La Guajira, ha empezado como fuertemente a diversificar con eólica, solar, hidrógeno, que ustedes ahí también tienen. Ahí tenemos una idea. Hay unas ideas, Dios mío, que es importante. Ya por lo menos empezamos el debate con el liderazgo de Juan Espinal, que es otro de mis profes de temas energéticos en el Congreso, del tema de energía nuclear. Y hay muchas fuentes de energía, los volcanes, las olas, en fin. Contémosle un poquito a la ciudadanía sobre ese tema del hidrógeno, porque, ojo, Colombia puede ser un productor por costos importante en temas de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris, pero además eso viene asociado a otras cosas que yo quiero que los ciudadanos entiendan. Perfecto, el hidrógeno, en el mundo había un gran boom del hidrógeno. Los europeos estaban tratando de impulsar muchísimo el hidrógeno, pero se ha venido decantando. La tecnología no ha podido avanzar para disminuir el costo de producción del kilogramo de hidrógeno a la velocidad que se esperaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el solar sigue mejorando su eficiencia y sus costos, las baterías entraron y se está depurando el uso del hidrógeno. ¿Para qué va a servir mucho el hidrógeno verde? El hidrógeno verde, para explicarles, es granjas solares o plantas hidro o de viento produciendo energía para que en un electrolizador finalmente se produzca un hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde se puede usar para descarbonizar industrias que son muy difíciles de eliminar el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, industrias como la del cemento, la del acero, ciertos procesos químicos, entonces como la de fertilizantes. Entonces ahí el hidrógeno verde va a jugar un papel en el que estamos convencidos va a ser muy revolucionario porque son las industrias difíciles de reducir las emisiones. Entonces ahí viene eso y Colombia tiene un punto privilegiado para poderlo hacer. Sí, ojalá por ahí presentamos un proyectico con ese tema de fertilizantes. Ahí hagamos la cuñita a ver si avanza en el Congreso a partir de hidrógeno verde, porque para nosotros esos temas son importantes. Colombia tiene que importar
mucho de sus 100% de de los los insumos. Y fertilizantes. esa puede ser una opción importante Así es. Nos para generaría nuestra seguridad economía. alimenticia, seguridad energética y generamos un pocotón de empleo e inversión si logramos montar una industria de fertilizantes verdes. Se está montando en Paraguay ya, en Perú, se está planteando también para Argentina. Es decir, ya vienen fábricas nuevas de fertilizantes verdes como la urea o otro tipo de fertilizantes basados en hidrógeno verde. Entonces, compañeritos del Congreso, no nos vayan a dejar en la cola. Ahí está ese Qué proyecto que bueno. estamos esperando que avance también. Y bueno, ya sabemos que tenemos muchas fuentes de energía, que Colombia viene haciendo una apuesta desde hace más de 20 años, pero hoy estamos teniendo una dificultad. Sí. Estamos teniendo una dificultad porque crece la demanda de energía, no crece la oferta al ritmo que necesitamos que crezca. ¿Cuáles serían hoy los problemas que tenemos que resolver en el sector energético? ¿Qué es lo más delicado hoy en este sector? Perfecto, mira, Paola, yo creo que para poner en contexto un poco qué significa no tener las suficientes kilovatios para atender la demanda. Entonces, siempre hemos tenido un espacio muy grande, mucha más oferta que la demanda, entonces eso siempre se mantenía con un colchón de seguridad muy grande. Eso se acabó en los últimos años. La demanda sigue creciendo y la oferta, por muchas circunstancias, están entrando del 10 al 20%, dependiendo del año, los proyectos que entran. Pero ¿esto qué hace? ¿Qué significa? Esto no va a ser el apagón del 92. El apagón del 92 fue un apagón de 11 horas diarias, una tragedia, 11 meses nosotros pues comiendo la arepita que sabía a cocinol. Sí. Muy complicado, pero digamos no va a ser esto, pero hoy para darles una idea, ¿qué está pasando? Hoy hay un racionamiento silencioso. No tenemos que esperar a ese tipo de racionamiento de que no hay, de que haya horas o apagones. ¿Por qué digo silencioso? Hoy llega un data center para hablar de inteligencia artificial. Se quiere ubicar en Colombia. No hay dónde conectarla. No hay energía para ofrecerle. Entonces, hoy estamos en un problema como país porque estamos restringiendo el crecimiento de industrias nuevas, de expansiones de plantas, de comercio, incluso constructores de vivienda. Constructor de vivienda quiere hacer una, no sé, en Bogotá, montar un proyecto de 5.000 viviendas. ¿Qué problema encontrar bien la conexión y las capacidades del sistema? Entonces, como para dar contexto, ahí hay un racionamiento silencioso y no queremos llegar allá. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona tan fácil, Paula. ¿Cómo? Claridad regulatoria, técnicos en la CREC que promuevan la competencia, que ayuden a que los procesos salgan en las diferentes instancias del gobierno. Y eso en un momentico. En Texas tenían este problema. En 3 años lo solucionaron. Un problema del tamaño de Texas, no es Colombia. Colombia es chiquitico al lado de ese problema. Entonces yo creo que es claridad regulatoria, entender que la competencia es la que baja las tarifas, no la regulación el control de precios. El control de precios, que pues está demostrado que eso nunca funciona. Y entonces, si se dan esas señales, porque las inversiones de este sector son muy grandes, y necesitamos que haya mucha inversión en generación, en transmisión, en distribución, y eso es lo que tenemos que lograr. Y con eso se liberaría una cantidad de inversión que podría llegar a Colombia. Y yo quisiera contarle un poco a los colombianos, porque a veces se nos olvida, cuando tuvimos ese apagón tan grave en los 90, esa crisis se convirtió en una oportunidad, primero porque ese sector era 100% público, entra la inversión de los privados, gol. 2, se empieza a crear una institucionalidad, entre ellas la CRE, que es la Comisión de Regulación, y esa institucionalidad empieza a ser una institucionalidad sumamente técnica, y eso también hace que tengamos la capacidad que tenemos, y por eso no nos apagamos, y entonces teníamos algo que a la gente le choca mucho, pero que es necesario, el cargo por confiabilidad. Y ahí es muy importante que los colombianos entiendan algo que explicaba ahora el doctor Ricardo. Gran parte de la energía nuestra es por agua, pero vienen fenómenos del Niño cada determinado tiempo. Cuando se baja el agua y los embalses, usted prende las termos, pero las termos son más caras.
Y es importante tener más termo y tener el colchón para poder pagar esa energía más cara. Para eso es el cargo por confiabilidad. Esas termo funcionan con gas, esas termo funcionan con carbón, pero Doc, hoy estamos teniendo un problema. Perdimos la autosuficiencia en gas también. Así es. Gravísimo ese problema. Ese es un problema grave. Desde diciembre del año pasado estamos importando gas. Y yo ahí quiero ser muy directa, y es parte del plan de choque tendría que ser fracking para hidrocarburos. ¿Cuál es su opinión frente al tema del fracking? No, es que el fracking aquí, pues lamentablemente, yo creo que la ideología le ganó a la tecnología en la discusión en Colombia. Aquí tenemos que volver a hablar de tecnología y de una mirada de los impactos que tiene cualquier tecnología, cualquier cosa, cuáles son de verdad. Pero estamos en esta paradoja. ¿Dejamos de explotar gas convencional o de fracking en Colombia? Entonces nos tocó importar. Hoy estamos pagando 3 veces más el costo. Pero ¿cuál gas está llegando importado, Paola? El del fracking que se hace en otros países. Entonces acá no estamos generando ni el empleo, ni las inversiones, ni las regalías, ni los impuestos que genera la producción doméstica. Y estamos simplemente pasando una factura grandísima, costosísima afuera. Entonces es muy triste esa situación. Yo estoy pues completamente pro fracking, pro convencional, porque es que se necesita, lo necesitamos en Colombia. Y es muy complementario, es muy complementario. Nosotros tenemos que volver a recuperar esa seguridad energética. Un ejemplo, Milei en Argentina. Milei en Argentina, teniendo a Vaca Muerta, teniendo producción grandísima convencional, empezó a crear la claridad institucional para que eso se pudiera desarrollar. En 5 años, Argentina va a estar exportando 40.000 millones de dólares en gas y petróleo. 40.000 millones de dólares, imagínate eso, Pablo. Dando la claridad institucional y las empresas llegan. Hay que hacer un plan de choque urgente para recuperar la seguridad energética en la producción de gas doméstico. Sí, y en eso de producción de gas, yo quisiera invitar a los colombianos a que hagamos justo eso, un debate técnico y no ideológico, para que los ciudadanos entiendan que, por ejemplo, una tecnología como la del fracking, fracturamiento hidráulico, yacimientos no convencionales, emplean menos agua que los convencionales. No hay prueba científica concluyente de daños. Hay impactos normales porque todo genera impacto al final, cualquier actividad, pero no hay unos daños mayores ni nada. Se puede mitigar. Y además uno ve, Estados Unidos tiene ¿cuánto? Más de 1 millón de pozos con fracking, lleva como 40 años haciendo fracking y no ha pasado nada. Eso sí, nos garantizaría seguridad, nos garantizarían regalías, inversiones, impuestos, y volveríamos a bajar esa factura del gas. Voy a poner un ejemplo muy esquemático. Cuando el agua no está, entonces vamos a buscar. El sistema de despacho en Colombia va buscando el último elemento que necesite para cubrir la demanda. Como el agua ya no da para cubrir la demanda hasta en las horas pico, porque se acabaron los proyectos, entonces hay que pasar a buscar, pues ya se despachó todo el sol, todas las PCHs, las grandes hidro, y llegan las 7 de la noche, sube la demanda durísimo en Colombia. Hay que ir a buscar la térmica. La primera térmica que se despacha es la de carbón, típicamente, porque tenemos un carbón competitivo en el centro del país, y van a buscar el gas. Entonces el gas antes nos costaba, Paola, a 4, 5, 6 dólares el millón de BTU. Podíamos producir en costo variable 1 kilovatio a 350 pesos. Hoy no, hoy ese gas vale 3 veces más. Entonces, ahí mismo sube muchísimo el costo de la energía en Colombia por eso. Entonces, para que los que nos oyen sepan que lamentablemente si no tenemos gas doméstico, hay que ir a buscar el kilovatio muy costoso arriba para poder sostener el sistema. Y lo otro es, si nos hicieran esta pregunta, ¿cuál sería su decisión? ¿Usted quiere que le baje su tarifa de gas residencial un 50% si deja hacer fracking? Yo creo que sería un abrumador 95%. ¿No es cierto? De que todo el mundo estaría dispuesto a eso. Eso es lo que pasaría si dejan hacer fracking en Colombia.
las tarifas de todos los colombianos del gas doméstico van a bajar y vamos a permitir tener gas muy barato en las térmicas en Colombia, que va a permitir que la volatilidad de precios en la bolsa o en el despacho, porque más que bolsa es un despacho, un sistema de despacho, pueda ser muy competitiva. Entonces, hay que tener gas. Sí, y hay que hacer fracking. Sí, Hay sin que duda. hacer fracking. No le tengamos miedo, que es importante y es una fuente. Y aquí está, entonces tenemos el tema del gas, el carbón, que por favor otro llamado al próximo gobierno, no satanicen la minería, necesitamos minerales, Claro. necesitamos carbón. Y el carbón es clave, no solo para producir energía. Es que a veces pasa lo mismo con el petróleo. La gente dice, no, si no hay petróleo, ¿qué importa? No hay gasolina para los ricos. No, no, no. Los medicamentos, la ropa, muchas cosas necesitan petróleo. Y lo mismo pasa con la minería. Hay medicamentos, la ropa, la vivienda, o sea, no tendríamos nada sin minería en realidad. Así es, por supuesto, ¿no? Hay que seguir aprovechando los recursos naturales que tenemos en Colombia y explotarlos de la forma más eficiente y ambientalmente más sostenible. Sí, hoy es posible conservar produciendo y producir conservando. Esa frasecita espectacular. es clave que la entendamos. Y yo quisiera que viéramos otra cosa. Ya analizamos una primera dificultad. No hay estabilidad jurídica, la institucionalidad tiene que volver a ser técnica para tomar decisiones en los tiempos necesarios con criterio técnico. Pero también hemos encontrado una falla y es cuando tiene que entrar la ciudadanía a opinar de los proyectos. A mí me genera eso mucha angustia porque, por ejemplo, en los proyectos costa afuera, nos dicen hay que hacer consultas y uno dice, pero es que allá no vive nadie, porque hay que hacer consulta previa y uno se da cuenta que muchas veces muchos proyectos se han caído por ese tema de la consulta previa. ¿Cuál sería su propuesta, doctor Ricardo, para un próximo gobierno frente a ese tema de consulta previa? Mira, hay que aprender de países vecinos que tienen unos modelos bastante interesantes. Y yo te diría, Colombia es un país como de regiones. Hay regiones en donde uno hace las consultas previas y la verdad que uno llega a acuerdos razonables, muy rápidos y funciona muy bien. Y hay otras regiones donde no, y nos enredamos. Y también hay que decirlo, hay gente que se aprovecha de eso, sí. Hay gente que quiere pescar en río revuelto y tratan de hacer mucho ruido con eso. Entonces, cuando uno tiene muchas comunidades o situaciones culturales complejas en territorios, digamos, como la de los Wayuu o en comunidades en donde hay temas de temas indígenas de otro tipo, eso, pues ahí siempre hay un poco más de complicación. Pues se han llegado a acuerdos muy lentos, toman demasiado tiempo. Otras experiencias de otros países son, por ejemplo, la de nosotros en Perú. Nosotros tuvimos un problema que nos demoró mucho el proyecto de Guajira en otorgarse las licencias, ya salieron hace un poquito, un par de meses atrás, pero teníamos los equipos y uno no puede guardar equipos pues 4 o 5 años. Tuvimos que buscar proyectos, encontrar un proyecto en sus primeras etapas de desarrollo en Perú. ¿Qué encuentra uno en Perú? Que el gobierno te habilita socialmente las zonas. Entonces el gobierno es el que va y negocia muchas veces las zonas y eso permite claridad para el inversionista en cuáles son los compromisos que se tienen que cumplir. También llega el inversionista y hace acuerdos con las comunidades adicionalmente, pero eso elimina mucho la fricción del... ¿Cuánto se puede demorar un proceso de ese tipo en Perú y cuánto acá? No, es que mira, te voy a dar un ejemplo que en estos días lo veíamos en la compañía. Nos demoramos 2 años entre llegar, había unos permisos que estaban adelantados, unos ambientales, 2 años entre llegar a Perú y poner a funcionar el parque de 218 megavatios en el sur de Perú, un parque eólico fantástico de 36 aerogeneradores. Entonces, imagínate la diferencia. ¿Y acá? No, acá nosotros llevamos en Celsia más de 8 años tratando de sacar el tema y no hemos empezado las obras en Guajira. Veremos a ver si somos capaces. 8 años y no ha arrancado y 2 años en Perú y ya está generando. Y ya está generando. Y ahí hay una tristeza también, es que a veces hay personas que se han aprovechado porque hay como unos carteles, lo estoy diciendo yo, no el doctor Ricardo, frente al tema de consultas previas.
y hacen una especie de, generan una especie de narrativas negativas frente a los proyectos. Los ciudadanos los manipulan porque no alcanzan a entender bien la dimensión del proyecto, pero lo más triste es que no calculan cuánto pierde la propia comunidad cuando el proyecto no se desarrolla, cuánto pierde en regalías, en oportunidades para el desarrollo de esas comunidades. Hay una propuesta que a mí me parece interesante de Paloma y es el criterio sobre un proyecto, si es viable o no ambiental, socialmente, es de técnicos, porque el ciudadano no tiene la información para poder decir técnicamente sí o técnicamente no, ambientalmente este es el impacto, porque eso lo hacen ingenieros y personas especializadas. Lo que debería entrar a discutir la comunidad es los beneficios. O sea, ¿qué va a representar ese proyecto? Y esa debería ser la consulta. Así es. Solamente eso, y con unos tiempos claros, porque si no, no va a haber seguridad de con quiénes y hasta cuándo haces consulta previa, porque es que aquí el problema es que se pueden volver eternas. Así es, ese es el problema, que se nos vuelven eternas y en los proyectos de inversión uno no puede tener esa inseguridad jurídica, digámoslo así. Pero esa es una muy buena propuesta, me parece que podría funcionar muy bien. La otra que yo creo que es una dimensión de la dinámica de lo que estamos invirtiendo en el tema socioambiental en los proyectos hoy. Yo le voy a darte una dimensión. Típicamente se invierte entre un 3 y un 5% del total de la inversión de un proyecto en temas socioambientales. Hoy estamos llegando a cifras entre el 10 y el 15%. Pero con un problema muy grande, Paola, y es que eso hay que ponerlo en el número. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el costo de la energía en Colombia, para poder remunerar ese acuerdo de la sociedad de que vamos a remunerar el tema socioambiental mucho más, pues la energía va a ser más costosa en Colombia. Entonces, hay que entender eso también. Y voy a hacer una reflexión sobre tarifas, que no hemos hablado de tarifas. Sí. Que todo esto anda alrededor de un populismo tarifario complejo. Los datos que nos dicen, los datos nos dicen, el sistema colombiano es el más confiable de Latinoamérica. Así es. En 30 años se ha pagado 2 veces, el del 92 y el de un error humano que se tomó y apagó todo el sistema de transmisión, un error humano. De resto, prácticamente nada, son pequeños apagones aquí y allá, pero que son menores. Hay países con sistemas estatales, 100%, que eran privados antes y llegaron, pues el chavismo en Venezuela, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo estatizaron todo y hoy son sistemas eléctricos fallidos. Sí. Entonces, tú ves la tarifa allá, mira, los venezolanos no pagan nada de tarifa, no. Súmele al venezolano que tiene que tener una planta de generación, de que no puede guardar alimentos, de que se le dañan todos los electrodomésticos. ¿Cuánto le cuesta al ciudadano de a pie en Venezuela no tener un sistema eléctrico confiable? Entonces, cuando tú miras a Colombia, en tarifas en Latinoamérica estamos en la mitad, con el sistema más confiable. Y para atrás, lo más barato son sistemas fallidos. Sí. De hecho, en la región en los últimos años se han presentado 11 apagones en 11 países. Así es. Y el de Ecuador, el de Ecuador 2 años. Fue tenaz. ¿Qué está haciendo Ecuador? Un viraje a un sistema eléctrico de mercado igual parecido al de nosotros, haciendo fast track para que todo el mundo monte sistemas de generación, de autogeneración, desesperados por salir de ese problema en el que se metieron, porque la planificación central estatal no funciona. Eso no funciona. Y ese tema es clave. Nosotros dejamos entrar los privados y nuestra vida cambió. Así es. Gracias a Dios. Si volvemos a permitir la estatización del sector, preparémonos para los apagones. El tema tarifario, Doc, hay varias cosas importantes. La fórmula para calcular la energía es muy compleja porque tiene muchos componentes. El costo de generación, de transmisión, de distribución, es bastante complejo. Pero finalmente hay una cosa clara, si nosotros tenemos más ofertas, si hacemos todo más fácil, si tenemos gas, si tenemos un montón de cosas, eso ayuda a bajar la tarifa. La propuesta de control tarifario tiene el efecto totalmente contrario. Cuando usted cree que puede imponer una tarifa, lo que termina haciendo es espantando la inversión y eso genera escasez. En ningún país ha funcionado. El gobierno acaba de presentar una ley con una propuesta. Usted nos cuenta un poquito su reflexión sobre esa propuesta. Sí, mire, yo creo que estamos
de acuerdo 100% con lo que acabaste de decir. Es decir, voy a tratar de explicar un poco. Es muy complejo, es una combinación de elementos y de factores impresionantemente técnicos los que permiten que en cada hogar tú puedas prender y apagar la luz sin ningún problema. Eso es, desde los parques de generación, hidro, solar y viento que están muy lejos de esas ciudades, sistemas de transmisión que funcionen perfectamente, llegar a las ciudades y que se mantengan los sistemas de distribución para poderte llevar eso. Entonces, la tarifa refleja todo eso. Cuánto se paga por generar, por transmitir, por distribuir y por comercializar. Toda esa cadenita de... Entonces, es muy complejo. Sí. Entonces, ¿qué está en libre competencia? En libre competencia está la generación. Cualquier persona puede montar una planta de generación. Una planta de generación puede ser desde un techo solar en una casa hasta la gran central hidroeléctrica. Cualquiera. Hoy hay privados, públicos, mixtos. Por ejemplo, Celsia, Paola. Celsia es manejada en forma privada, pero tenemos dos accionistas en Colombia, que mucha gente no lo sabe. La CBC en el Cali tiene el 16% de la compañía y el 18% lo tiene en Cali. Entonces somos una alianza público-privada muy exitosa, súper exitosa, en donde los públicos están en la junta acompañándonos, pero viendo la gestión privada, llevando la batuta. Entonces ha sido una cosa muy virtuosa lo que hemos logrado en Celsia Colombia. Entonces, pero para seguir en la cadena, eso está en libre competencia y la comercialización también. El que te atiende en tu casa, en tu negocio, tú puedes cambiar al comercializador. Eso muchas veces la gente no lo sabe. Lo que es muy difícil de poner en competencia es la transmisión, pues porque es, entonces, pero ¿qué hace el Estado? Una cosa maravillosa. El Estado saca convocatorias, pone a competir a todo el mundo en esas convocatorias, se presentan típicamente entre 5 y 7 firmas nacionales e internacionales, cero capital público, cero. O sea, toda esta expansión ha sido cero y se logra el precio más competitivo porque somos todos peleándonos para ganarnos, hacer esa subestación o esa línea o lo que sea. Entonces, esa es la transmisión. Y después viene la distribución. ¿Y qué hacen los técnicos de la CREC? Los técnicos de la CREC nos piden calidad, inversiones, nos castigan por tener usuarios peor servidos. O sea, son súper diligentes en la regulación y simulan técnicamente que nos van a remunerar como si estuviéramos en competencia. Entonces, lo que recibimos, los operadores de red, el EPM, el Enel, ¿no es cierto?, el Celsia, es una remuneración, pero simulando competencia. ¿Eso qué logró? Lo que tú dijiste, eso fue una primavera de inversiones. Sí. El 30% de la deuda pública del país era de cuenta del sector eléctrico manejado por burócratas, sí, digámoslo así, que ponían la tarifa que no era. Técnicamente sí, nada. Sector. Y hoy es un sector que genera, creo que son 7 billones de pesos al año en impuestos, más las regalías. Sí. O sea, es una locura lo que se logró con esa arquitectura. Entonces quería hacer esa claridad, Pablo, y perdóname lo largo, pero yo creo que es importante que la gente entienda por qué la tarifa está ahí y que cuando uno lo mira a nivel latinoamericano, toda esa combinación que acabo de decir es competitiva. Es muy competitiva. No, es que a mí me encanta eso porque yo decía, esta crisis tiene que ser una oportunidad para entender los temas a fondo, porque a mí me angustia que es muy fácil que un populista vaya y le diga a usted, yo le bajo la tarifa, pero la baja ¿cómo? Si es que esto viene asociado a una matriz donde hay unos costos, donde si la quiere bajar de verdad, genere apertura, genere estabilidad, para que más gente pueda entrar, competir, para que generemos más, facilite los proyectos de transmisión, las conexiones, licenciamiento express, por amor de Dios. Claro. Hagámosle la vida fácil a los inversionistas y esa es la mejor política para bajar precios. Exacto, la competencia baja sola los precios. Exactamente. Que viva la libertad de mercado. Eso es lo que ayuda. Y hay otra cosa que yo quisiera que tocáramos, Doc, en este tema energético, y es, cerramos los ojos y estamos en el 7 de agosto de 2026. Llega un gobierno nuevo al que le dicen que probablemente en el 27 hay fenómeno del Niño, que no tenemos gas, que estamos deficitarios en energía. Seguramente ese gobierno va a tener que declarar
con un decreto de emergencia económica para poder tener margen de maniobra en un plan de choque. Pero usted, ¿qué le diría a ese presidente o a ese ministro de Energía? ¿Cuáles serían como lo que hay que hacer ya para poder garantizar que si en el 27, que es uno de los temas que tiene alta probabilidad, nos viene un niño, no nos vamos a pagar? Perfecto, yo diría que hay que trabajar en los 3 sectores críticos acá. El primero es gas. Necesitamos el combustible que nos dé soporte a la matriz. Ese combustible nos va a permitir tener precios acotados y nos va a permitir darle el respaldo rápidamente al sistema que se necesita. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Milei lo hizo en... ¿Quién le creía a Argentina, Paola? Nadie le creía a Argentina cuando llegó Milei, nadie. Entonces ellos inventaron un régimen de incentivo a grandes inversiones, que es como lo dice Milei, porque él cree en que la ley debe tratar a todo el mundo igual. Entonces él no le gustan estos regímenes de incentivos, pero él dijo, porque nadie cree en Argentina, lo tengo que montar, pero voy a llevar a Argentina a que sea 100% argentina que trabaje con este sistema. Y eso que permitió, que pueda permitir que los inversionistas en petróleo y gas vuelvan a Colombia. Es que hoy las condiciones para invertir en Colombia en petróleo y gas son muy malas. Nos estamos quedando solamente con Ecopetrol. Y un Ecopetrol, lo digo yo, muy mal manejado. Un Ecopetrol poco técnico, con unas decisiones, ¿cómo serán de malas? Que la uso que ayuda a financiar la campaña de Petro y está brincando por las decisiones de Ecopetrol, de proyectos que no debería vender. Pero deberíamos de tener 20, 30, 40 compañías buscando gas y petróleo en Colombia. Así es. Y hay que hacer algo para que vuelvan. Creo que cuando llegó Uribe nos pasaba lo mismo. Sí. Y eso llegó. El tema de seguridad lo va a poner transversal. Y los contratos de estabilidad jurídica ayudaron mucho, que fue muchísimo. te doy garantías, le doy garantías a tu inversión a 20 años. Yo creo que tendríamos que volver también a eso de mecanismo de contratos de estabilidad jurídica, flexibilizándolo un poco para poder ser más efectivos con la atracción de inversión. Así es. Y sabiendo que esos contratos benefician a todos los colombianos, no solamente a un inversionista. O sea, es que sin eso no beneficiamos a todos los colombianos. Entonces sería la primera gas. La segunda es la congestión en las redes. Sí. La gente habla mucho de la generación, pero la congestión en las redes es un problema. Te lo voy a dar una dimensión. La UME estaba adjudicando puntos de conexión. Entonces, todos los que tenemos proyectos de generación, solares, hidro en el país, vamos a la UME a pedir, yo me quiero conectar en este punto, en tal departamento. De 100 megavatios que se presentaron, y se presentaron miles, adjudicaron entre el 1,5% y el 3%. Porque está tan congestionada ya la red que no hay físicamente cómo meter el kilovatio. Entonces, un plan de choque en transmisión, que la UME tiene muy bien mapeado qué es lo que se necesita, sacar agresivamente convocatorias para solucionar los problemas de congestión de la red y que puedan entrar muchos kilovatios mucho más rápido. Esa sería la segunda recomendación, se puede hacer muy rápido. Y la tercera, en el mundo de la claridad regulatoria, volver a ese mundo técnico de la CREC, que yo creo que es importantísimo, y tratar de generar la tranquilidad regulatoria de que en los próximos 4 años, en los primeros 100 días se marque el rumbo. Así es. Para que podamos volver a llamar a los inversionistas, que la plata de Colombia no aguanta para todo lo que hay que hacer, y poderlos decir, venga que otra vez Colombia es investible o podemos volver a invertir en ella. Entonces, creo que mira, ahí no hay rocket science, no hay nada. Es fácil. Facilísimo. De hecho, en el tema de gas Naturgas, Luz Estela Murgas nos presentó, ellos ya hicieron una priorización de 10 proyectos. Imagínate. La buena noticia es que ya se sabe cuánto vale y privados estarían dispuestos si hacemos lo que usted nos recomendó. Y es, Doc, démosles garantías en las reglas de juego, volvamos a tener criterio técnico y ellos pueden venir a hacerlo, porque hay una cosa clara. Nosotros no somos un país que tenga los recursos y la olla va a quedar muy raspada, porque además el crecimiento del gasto, la irresponsabilidad en el manejo fiscal nos hizo romper la regla en el 2024, activaron cláusula de escape, entonces tenemos un alto nivel de gasto, un alto nivel de endeudamiento, no vamos a tener cómo. Ahí que vamos a necesitar que venga el privado a invertir.
que venga el privado a invertir y tenemos que darle esa confianza. Yo le copié al doctor Ricardo una frase y es: la energía más cara es la que no se tiene. Así es. Garanticemos la energía. Así es. Porque eso es transversal al desarrollo. Hay personas que dicen que Colombia se puede convertir en un hub energético si hacemos las cosas bien. ¿Usted cree, doctor Ricardo, que en realidad nos podemos convertir en esos grandes productores de energía para la región? Más allá de eso, creo que hay que pensar también que una sociedad rica siempre es rica energéticamente. Así es. No hay sociedad rica que sea energéticamente pobre, eso nunca da esa ecuación. Entonces, más que pensar en un hub energético, que podríamos serlo, podríamos tener interconexiones, no hay nada más eficiente que un cable para transmitir electricidad, eso ya está inventado, pero lo que necesitamos es poder tener mucha energía para atraer muchas inversiones. O sea, Estados Unidos está cambiando su política, está trayendo muchas inversiones otra vez a que se hagan las plantas, las fábricas en Estados Unidos, pero esas plantas y fábricas necesitan cadenas de suministro y están buscando el nearshoring, los cerquitas, o el friendshoring, los amigos. Si nosotros somos amigos de la principal economía del mundo, a la que le están llegando pero billones de dólares de inversión, y empezamos a conectar cadenas de nosotros, entonces necesitamos mucha energía para esas empresas e industrias que se deberían de montar en Colombia, para los hoteles, para poder atraer el turismo. Entonces, yo lo que me sueño, Paola, es poder seguir construyendo un sistema energético en Colombia muy competitivo, con múltiples entrantes, que no se diga que aquí hay 4 grandes jugadores, aquí lo que hay son, cuando uno mira la energía solar, hay 40, 50, 70 empresas trabajando hoy montando plantas de generación en todo el país. Esto ya es de muchos, distribuido, y poder tener la energía competitiva para el comercio, industria, el nuevo data center, el nuevo hotel, y que podamos tener una cosa que nos permita ser muy ricos como sociedad. Entonces, eso es más que un hub energético, hay que tener las condiciones para tener la energía más competitiva en Colombia y poder crecer. Y ahí acaba de tocar usted un tema que no es solo energético, no tiene que ver con este tema energético, pero que yo creo que es clave que entendamos los colombianos, y es esa rivalidad comercial entre Estados Unidos y China puede ser una gran oportunidad para Colombia, porque nosotros podemos ser amigos y cercanos. Así es. Pero eso también tiene que ver con un redireccionamiento de las relaciones internacionales, que vuelvan a ser más institucionales, que entendamos que con Estados Unidos compartimos más de 200 años de relaciones diplomáticas bipartidistas, que han sido institucionales, respetuosas, que el 30% casi de las importaciones y de las exportaciones son con ellos. Es que es muy grande la relación. Es muy grande y podríamos crecer más aprovechando esta situación, pero sí vamos a necesitar más energía, y para esa gran revolución de la IA y todo eso necesitamos más energía. Último tema, porque es que a mí, como no sé tanto del tema, quisiera aprender todo, además con el mejor no lo puedes aprovechar. Nosotros necesitamos más energía, pero ¿usted cree que también podemos hacer un trabajo? Ya hablamos ahora de almacenamiento con lo de baterías, pero en eficiencias. Mira, ahorita que hablamos del kilovatio más caro, el que no se tiene, el kilovatio más fácil de capturar es el que no hay necesidad de consumir. Y en eso nosotros, por ejemplo, en Celsia montamos una compañía, y qué pena hacer publicidad política pagada. No, pero está muy bien, además, porque yo amo esa empresa y todos los que la conozcan la van a amar, yo sé. Entonces creamos una compañía, después de 10 años de estar desarrollando diferentes tipos de activos de eficiencia energética, que se llama Tera. Y pudimos enamorar a un fondo de descarbonización global que se llama Catalyst, que es administrado por Brookfield, y Catalyst invirtió y le metió $100 millones a Colombia, y le metió $210 millones en compromisos de inversión a futuro. Entonces vamos a tener eficiencia energética de Perú a México. Una compañía lindísima que está desarrollándose con unos activos que teníamos, dentro de Celsia. La eficiencia energética es el principal camino, y hoy, con el susto del gas, uno viendo a industriales que les cortaron los contratos de gas o se los subieron muchísimo, ¿qué están haciendo? Consumiendo GLP, que no es barato,
pasándose a carbón. O sea, el impacto ambiental que estamos viendo por esa política también de no explotar el gas doméstico es ambientalmente un desastre. Entonces, esas compañías están viendo, listo, yo me puedo pasar, mis productos y servicios van a ser muy costosos, pero entonces, ¿cómo hago para ser más eficiente? Sí. Y están todos yendo a buscar tecnologías de electrificación más baratas, desde el techo solar, el aire acondicionado, las bombas de calor, plantas de respaldo, wow, aire comprimido, todo eso. Hay una cantidad de tecnologías nuevas emergentes que están permitiendo que la eficiencia caiga 10, 20, 30%. Imagínate eso lo que significa para una industria. Entonces, estamos muy enfocados en Celsia, en ayudarle a las empresas de la región en ser lo más eficientes en el consumo de cada kilovatio. Y aquí yo también quiero hacerle una cuñita a los colombianos y es, la industria, las empresas vienen avanzando en eficiencia, pero los hogares no. Entonces, sí, ojo, que ahí también podemos tener unos ahorritos importantes si empezamos todos a pensar en sistemas de eficiencia, generación, mucha generación, mucha eficiencia y mucha capacidad de guardar de baterías. Eso es como tratar de mirar integralmente la matriz. Última pregunta, porque no me puedo quedar sin hacerla, es con el tema de la costa Caribe. Sí. Nosotros llevamos muchos intentos de mejorar la prestación del servicio, de mejorar tarifas y cada determinado tiempo volvemos a encontrar que falló la fórmula. ¿Qué hacer con el tema de energía en la costa Caribe? La cuadratura del círculo. Mira, nosotros fuimos de los inversionistas que estudió muy duro la posibilidad de entrar en Aire o en Afinia hoy. Cuando estaba el gobierno anterior tratando de solucionar ese problema tan grave, invitó a inversionistas a que estudiaran cuando ellos tuvieron que intervenir y partieron eso en dos. Nosotros estudiamos mucho y nos daba una situación muy difícil, Paola, porque el atraso en inversiones en el Caribe es tan grande que decíamos, para llevar esto al nivel de Celsia, nosotros somos un operador de muy alta calidad. En el Valle tenemos, hoy por hoy, yo creo que el sistema en lo que llamamos mercados dispersos de mayor calidad del país. Llegamos a Tolima hace 5 años y vamos mejorando muy bien la calidad, pero nos falta. Entonces somos obsesionados con la calidad del servicio, obsesionados con eso. Entonces, si queríamos llegar a la costa, decíamos, tenemos que llegar con el mismo modelo, pero las inversiones eran tan altas y hacíamos la cuenta de cuánto iba a subir la tarifa y dijimos, esto socialmente no lo aguanta. O sea, esto es demasiado. Entonces ese es un elemento que yo creo que es lo que estalló hoy. Sí. Que se hicieron todas esas inversiones y la tarifa subió mucho. Lo otro es el consumo en la costa, es un consumo 2 o 3 veces más del normal. Es decir, entendamos que es un clima más duro, sí, o sea, hay más necesidades energéticas, o sea, hay que mantener los ventiladores prendidos y todo, pero cuando uno lo compara con otras zonas del país, sigue siendo muy de igual, o sea, Honda, pues, o sea, Melgar, o sea, que se pueden comparar en temperatura, los consumos son la mitad. Entonces acá hay un problema de consumo y de eficiencia muy grande en la costa. Y el tercer, fuera de que hay un tema de una cultura de ilegalidad complejo, sí, también, o sea, hay mucha pérdida técnica por la falta de inversión, pero también hay mucha pérdida de gente que se conecta ilegalmente. Usted me deja decir una cosa horrible que no la va a decir nunca usted. Ahí hay mucha responsabilidad de los políticos de la costa. ¿Sabe por qué? Porque allá en alguna época existía una moda y era que hacían poner el poste y les decía que se conectaran sin pagar. Imagínate. Entonces estimularon mucho esa piratería, ese creer que la energía es gratis y no puede ser gratis. Y ahí yo aprovecho y perdón con la rama judicial, respetando mucho la independencia de poderes, pero uno no puede obligar a la prestación de un servicio que no se paga, porque ahí también estamos teniendo un problema y yo creo que en algún momento vamos a tener que sincerar la conversación con la rama judicial y es sobre una realidad que incluso tiene la Constitución y es la realidad económica, la realidad fiscal, porque tú no puedes obligar a las empresas a prestar un servicio a pierde porque no le pagan. Y eso está pasando mucho también, que ponen una tutela o cualquier cosa y te obligan a mantener el servicio y termina siendo un círculo vicioso donde incentivan que no pago y no me pasa nada, o sea, sigo conectado. Y mira, y si tú miras todo el país en general,
la cartera es súper bajita. Es decir, en todo el país hay una cultura de pago de este servicio que me parece a mí que es muy ejemplar. Pero quería entonces, ¿qué ideas se me ocurren? Le hemos pensado mucho el tema, hay propuestas en Asocovis, hay propuestas en Acolgen, puestas al gobierno, pero a mí yo creo que el problema es tan grande que hay que partir. Ok. Entonces, Sectorizar más la empresa, que ya no sí, sean dos, sino... exactamente, que Ok, sean, no sean aire de Afinia, sino que sean 4 o 5. Me parece que la idea de perfecto. PM con Afinia hace todo el sentido, de simplificar el problema y Sí, las zonas más complejas, invitar al gobierno a que monte temas como en concesión, sí. en donde haya ciertas reglas, como una alianza público-privada para gestionar departamentos. Algo parecido a lo que hay hoy en Cauca con CEO. Promigas está ya liderando esa compañía. Entonces, yo creo que si se parten los problemas, los departamentos más complejos, llevarlos como en esquemas de concesión e irlos puliendo, yo creo que esa puede ser una fórmula en donde haya más inversionistas que uno diga, listo, yo a Bolívar me le meto, como está EPM hoy, Sí. pero tengo aquí el riesgo y hago todo el esfuerzo y me le meto duro a solucionar el problema. Pero como son tan grandes, me parece que eso ha generado esa distorsión. Y lo que tú dices es un convencimiento de todos, de los clientes, de los políticos, del sistema judicial, de todo el mundo, de que se van a hacer inversiones grandes, de que va a haber que pagar en algún momento. Y uno puede pasar como lo que propuso Duque y Diego Mesa en mitad de la pandemia. No sé si te acuerdas. Había que seguir haciendo un poquitón de inversiones. Se habían hecho muchas inversiones y se usó una opción tarifaria. La opción tarifaria, ¿qué fue? Que cogimos los privados, cogimos las inversiones y se las vamos a cobrar a los clientes, no directamente de una en la tarifa, sino que en 7 años. Entonces, la tarifa va reconociendo unas inversiones grandototas, pero Y en a muy largo plazo. poquiticos. Yo creo que ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero también sin mentir, porque el gobierno dijo que iba a asumir la opción tarifaria, no la pagó, se demoró con los, que esto también, perdónenme, pero yo se lo tengo que decir a los colombianos con franqueza, porque parte de las dificultades que está viviendo el sector también es por la demora en los pagos del gobierno de los giros del subsidio a los estratos 1, 2 y 3, de la opción tarifaria que se había comprometido a asumirla y no la asumió, y todo esto va sumando. Entonces la invitación también es, vamos a sincerar la conversación y vamos a entender que cuando un gobierno hace un compromiso, es un compromiso de Estado, que no se acaba cuando se acaba el gobierno. Todo el tema de vigencias futuras, de pagos y eso, no puede ser capricho del Ujú. gobierno porque eso también genera mucha inseguridad para el Así es, inversionista y para el así es. empresario. Oye, pero tocaste un tema tan bonito ahí, el tema de la solidaridad de este sistema. Este sistema es súper solidario. El estrato 5 y 6, que son el 4 o 5% del número de clientes del Ayudan a país, subsidiar. eh, pagan un 20% de extra de una tarifa ya costosa para Sí, ellos, para subsidiar al estrato 1, que se le subsidia el 50% de la tarifa, al estrato 2 también, el estrato 3 un 15%, que equivale pues, más o menos a un mes gratis, digámoslo así. Entonces, es súper solidario, súper bonito. Es un sistema muy bien equilibrado, que ha crecido tanto el nivel del subsidio que antes daba para pagar todo, hoy ya no, hoy hay que ir al presupuesto general de la nación y asignar plata para sí, subsidios. Eso hay que ponerle unos límites, eso no puede ser infinito. infinito. ¿Qué pasa cuando hay que hacer terapias de choque? Eso hay que inmediatamente, en Argentina tuvieron que cortar de raíz. La gente allá pagaba prácticamente nada por la energía y que tenían un sistema bastante deteriorado. Entonces tuvieron rápidamente que ir reduciendo y van en un plan de reducción de esos subsidios porque no les da. Entonces yo creo que lo más importante es entender que hay una solidaridad, ojalá mantener algo, ojalá que eso se pudiera sostener ahí y poder generar algo más sostenible en el tiempo. Sí. Pero hoy tenemos un verdadero problema. Y yo creo que la sostenibilidad vendrá por más energía, más competencia que permita mejorar tarifas, porque eso Claro. también hace que pueda funcionar mejor el sistema. O lograr las comunidades energéticas, creo que es un buen paso. Eso. Finalmente se creó una muy buena, eso hay que reconocerlo, que la CREC, que logró montar un sistema que va a ser muy virtuoso y va Sí. a permitir que muchos colombianos puedan tener energía solar más barata y eso va a ayudar. Pero lo otro es, imagínate, comunidades energéticas más masivas, tecnología solar,
electrodomésticos eficientes en las casas. Eso hace que la reducción, que sigamos electrificándonos, pero que el consumo logre bajar y poder ser autoproductores. Eso puede ayudar mucho al futuro del balance de las residencias en este país. Que eso sería maravilloso. Claro. Y además con lo que ha bajado el costo de la tecnología, es una posibilidad real. Muy, muy buena. Imagínate que en algunos países en Europa, por ejemplo IKEA, vende paneles solares que tú los pones en tu balcón y lo conectas. Aquí ya la comunidad energética te puede solucionar eso. No tienes que poner el panel en tu balcón, pero podemos llegar a ver una presencia masiva de paneles solares en las residencias en este país y eso sería maravilloso. Maravilloso. Apostémosle a la energía y quiero que terminemos, doctor Ricardo, primero agradeciéndole un montón, reiterándole la admiración profunda que siento por usted como empresario, como un gran dirigente, y como un humanista. Yo lo escuché cuando estudiaba en Liderario, pues lo he escuchado muchas veces, pero además es de esas personas que uno dice, qué orgullo ser compatriota de él, pues qué orgullo. Especial, mi querida. Muchas gracias y quisiera que en los recorridos por el país uno siente a veces mucha angustia en el ciudadano, como que hay tantos problemas que lo siente uno un poco abatidos y abrumados. Yo quisiera que termináramos este podcast con algún mensaje para esos colombianos porque sabemos que no está fácil, pero no se derrota al que no se rinde y también la idea es que tengamos mucha esperanza porque seguramente todo va a estar mejor. ¿Usted qué le diría a esos colombianos hoy? Pues mira, yo le diría, Paola, creo que tocaste dos temas. Primero, no rendirnos nunca. Yo creo que eso es así. Y yo creo que los colombianos somos posibilistas por naturaleza. Yo creo que de las cañadas de las que hemos salido en el pasado, cuando uno ve lo que ha pasado en los últimos 30 años, uno no ve sino, a pesar de que hay como electrocardiograma, casi todos los indicadores subiendo. En el sector eléctrico, 30 años del nuevo cambio, de dejar a los privados que entraran. ¿Qué pasó? De 4 hogares en Colombia había uno sin energía. Hoy prácticamente los 4 hogares están con energía. ¿Quién no tiene energía? Pequeñas veredas alejadas que con solar y baterías van a solucionar su problema. Lo otro es el consumo de energía eléctrica. Antes era un subconsumo, hoy estamos consumiendo un 50% más kilovatios por persona y cuando tú miras la tarifa ajustada por esos indicadores es una tarifa competitiva. Entonces cuando uno mira como la tendencia, sí, hay problemas hoy, digamos que los 2 otros últimos años han sido bastante turbulentos, pero Colombia sigue creciendo. ¿Cómo los colombianos nos inventamos para que esto no vaya a seguir? Y yo creo que con posibilismo, con esa ingenuidad, con esa capacidad, con ese espíritu del colombiano somos capaces de llegar muy lejos, muy lejos. No me queda ninguna duda de que vamos a estar. Yo trabajo en Grupo Argos, en Celsia, llevamos 90 años en este país. Cuando unos emprendedores, así como los que estamos viendo aquí en este set, vieron que había unas bolsas de cemento importadas y un par de muchachos dijeron, vámonos a buscar esas máquinas que hacen cemento a Europa. Y se devolvieron y dijeron, somos capaces de traer unas máquinas a la mitad de este valle de Aburrá. Y hicieron una natillera, consiguieron una cantidad de amigos, todos pusieron la plática para montar la primera fábrica de cemento en este valle. Todo empieza chiquito. No hay reto grande, estamos parados en hombros de gigantes, así que hemos estado 90 años acá y estamos jugados a que vamos a seguir muchos años más ayudándole a este país a crecer, así que para adelante. No, muchas gracias y además muchas gracias al Grupo Argos porque al final no fue una sola empresa de cemento, es un gran grupo económico con muchas empresas, muchas apuestas, donde además el tema de sostenibilidad, de responsabilidad social, de ese desarrollo de la empresa, pero también de las comunidades que se benefician ha sido enorme. Entonces, doctor Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo espero que los colombianos hayan entendido un poco más este tema energético, que si ustedes están como yo, apenas estamos aprendiendo, pero es apasionante. Y con la energía tenemos una ventaja, demanda garantizada. Entonces, que no le dé miedo a los
empresarios, a los inversionistas venir, invertir, vamos a necesitar más y más energía. Estamos seguros que en próximos gobiernos van a tener todas las garantías para que este sector continúe creciendo. Muchas gracias, Paola. Maravilloso estar aquí contigo.